porque ahí vamos a tener algo especial. Entonces, vámonos a Mizpa. Okay. Entonces Samuel les va a mostrar. Samuel los va a retar de repente, por decirlo así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de eso? Bueno, es que como decíamos, no conocían, entonces lo que les faltaba para esa época era su ofrenda, era hacer un sacrificio. Entonces, por eso Samuel los lleva a este lugar y esa agua que sacan y derraman, dice, viene siendo esa ofrenda que están ellos. Sí, quieres llegar a esa agua, ¿verdad? Vamos al agua. Pues. Samuel dijo, que se juntan todo Israel en Mizpa, yo voy a orar por ustedes allá. Y se juntaron en Mizpa. Y la primera cosa que hacen es que saquen agua y lo derramen delante del Señor. ¿Quién más derramó algo delante del Señor? En el principio de la introducción. Ana. Sus lágrimas. Derramó su alma. Su alma. ¿Qué les podría estar enseñando Samuel? Que sacan agua y lo derraman así. ¿Qué les podría estar enseñando? Tal vez fue un simbolismo también, ¿no? Que usó para decirles qué es lo que tenían que derramar ellos. Yo creo que tal vez el pueblo no sabía cómo preparar su corazón. O sea, hicieron lo de los ídolos y de Astarot. Tal vez no sabían bien a bien cómo preparar su corazón. Y Samuel lo que hace con eso es como ayudarles, orientarles y de una manera usar un símbolo para que ellos entendieran a qué se refería preparar el corazón, ¿no? Algo que pueden ver, una manifestación visible. A ver, Cheryl. Ajá, y aparte de eso, estaban todos juntos. A ver, explica, ¿por qué es importante eso? El símbolo y la acción y como el compromiso, todos juntos. Y yo creo que era algo que necesitaban hacer todos como un pueblo unido ante Dios. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ayúdame a entender eso. Como un retiro juvenil, ¿no? Me gusta lo que dijo la hermana aquí, Rebeca, como un símbolo de su alma, ¿no? También vemos que ayunaron. Sí. A ver, ¿qué hace eso? Dijeron que habían pecado contra Jehová. Eso confesaron, primero ayunaron. Ajá. Primero ayunaron. Ayúdame a entender eso, pues. Claro. ¿Qué valor tenía el ayuno? La pregunta que yo me hago es, sí ayunaron, pero ¿de dónde viene esa actitud, no? Porque no es que Samuel les dice ayunen. No dice, no. Nada más dice, juntan todos en Mizpa, voy a orar por ustedes. Sí. ¿De dónde viene esa actitud? Eso es una buena pregunta, Juan Carlos. No. Dentro de ello, obviamente, la misma acción del agua, porque tampoco les dice que hagan eso. Tampoco. Entonces, lo que dice Shelly de repente es lo más, quién sabe, probable, que están demostrando una actitud de unidad, ¿no? Porque se reunieron, entonces hay una actitud simbólica de unidad en ese sentido. Ahora, no sabría qué pensar, pues, ¿cómo es Mizpa? Es un lugar sin agua, con agua. No sabemos, la historia no dice, pues, la historia no dice. Se tiene que suponer que no tenían, pero no podemos decir, no sabemos. Dijimos justo antes que se estaban preparando su corazón, ¿no? Entonces, esas acciones se está preparando el corazón. Y también alguien dijo la confesión, confesaron, hemos pecado contra el Señor. Y eso va unido al arrepentimiento. A ver, explica, por favor, pastor. Sí, yo creo que ahí estamos llegando al punto que yo decía, ¿no? Donde, bueno, lo anterior se puede obedecer y nosotros podemos obedecer y a veces nos convertimos en religiosos porque obedecemos simplemente, pero realmente no hay una
verdadera relación con Dios o no hay un verdadero arrepentimiento, porque también hay arrepentimiento falso, ¿no? El arrepentimiento verdadero tiene que ver con un cambio de mente, de corazón, de actitud. Y entonces yo creo que es ahí donde los está llevando Samuel al reunirlos y como pueblo estar juntos, como decían, y todo lo demás es simbolismo precisamente de arrepentimiento, de restauración y de comunión entre ellos y con Dios. La confesión no es simbolismo. Sí. El agua puede ser simbolismo, ¿no? Sí. Y hasta el ayuno puede ser simbolismo, pero la confesión... No, pues la confesión es el producto del arrepentimiento. Y el ayuno prepara su corazón. Prepara tu corazón a escucharla, convencerte de pecado. Claro. Yo creo que aunque nadie les dijo que tenían que ayunar, ellos, o sea, fue algo que les salió a ellos de corazón, ¿no? O sea, la misma carga que sintieron por todo el pecado, o sea, como que se dieron cuenta de cómo habían pecado y eso hizo que no quisieran comer nada, ¿no? O sea, no fue tanto, vamos a ayunar, sino sentirse tan culpables delante de Dios. La tristeza, como de que hablamos antes. Ajá, los llevó a no querer comer nada, ¿no? Y por eso dice que ayunaron. Arriba, ¿no? ¿Estás buscando, Julie, el texto que te voy a decir al ratito? La cita bíblica. Nada más escucho la historia, ahorita te digo. Sí. Qué cruel, ¿verdad, Juan Carlos? Y luego, es muy interesante porque Samuel no les dijo nada de eso, ¿no? Pero lo hizo el hijo de Israel. Los hijos de Israel. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos nosotros de que la junta de personas con el deseo de seguir al Señor, cómo les impactó ese deseo de juntarse delante del Señor? ¿Qué impacto tenía sobre ellos? Sí, un impacto de unidad en cuanto a todo lo que habían hecho antes, que no estaba bien. Si por un lado había Baales y había Astarot, significa que unos adoraban a Baal, otros adoraban a Astarot. Ahora se unen para adorar solamente en arrepentimiento primero y con confesión y arrepentimiento a un solo Dios. Y la historia dice, y Samuel juzgó los hijos de Israel ahí. Y luego cuando los filisteos escucharon que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los 5 príncipes de los filisteos con sus ejércitos para pelear contra Israel. Eso no es justo. Están intentando juntarse con Dios y Dios permite eso. Ese es el impacto que tuvo para los enemigos, la unidad. A ver, explica un poquito, por favor. Sí, porque estábamos hablando de cómo impactó al mismo pueblo la unidad, de estar juntos y de derramar el agua y de buscar al Señor con todo su corazón. Obviamente los primeros impactados y transformados pues fueron ellos, pero la reacción de los enemigos es también una consecuencia quizá antes, como decía el hermano, pues los veían que unos adoraban a un Dios falso, otros a otro Dios falso y quizá otros más dioses falsos, pero ahora los ven que están unidos, que se están volviendo a Jehová, del cual ellos habían oído hablar, que se menciona que dicen ellos, pues les causa temor porque dicen, es el Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto. Entonces dice, no nos conviene, como diciendo, no nos conviene que estén unidos y que estén en pos de Jehová. Pero no tienen ninguna arma, venían a arrepentirse delante de Dios y ahorita vienen a matarlos, todos van a morir, pero vemos en 8 días. Pero tienen el arma más poderosa. No van a morir. En esta historia vimos que la unidad con un deseo servir a Dios los trajo al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Sí? Hoy en día la unidad es importante en traer a personas a arrepentirse delante de Dios.
Dice que el diablo no tiene ningún problema si la iglesia está dividida. Ya cuando la iglesia se une, ya sí dice que ahí sí va a haber problema. Ah, caray, sí, ¿verdad? Hoy en día, cuando se junta la iglesia, ¿hay arrepentimiento? Bueno, el coronavirus nos está llevando al arrepentimiento. Yo creo que sí. ¿Hay otras cosas? Perdón, pero yo creo que no hay mucha predicación sobre el arrepentimiento. Está escaseando. Hoy día no se predica mucho sobre el arrepentimiento. Se predica de un Dios de amor, de un Dios de gracia, de misericordia, pero no se está predicando en las iglesias. A veces decimos, no, el arrepentimiento lo necesitan los no cristianos, los no creyentes. No, el arrepentimiento lo necesitamos todos, porque todos pecamos día tras día y necesitamos arrepentirnos, pero no se predica desde los púlpitos. Yo creo que eso es algo muy importante. Es muy interesante, Aaron. Es una carga muy fuerte que dices entre 3 pastores aquí. No, es que depende, ¿no? Obviamente sí, el hermano está bien en lo que dice, pero no sabemos todo lo que está pasando en cada lugar, en cada ciudad, ¿no? Aquí tenemos, y lo he escuchado con algunos amigos, el tema de Segunda de Crónicas 7, 14, 15, ¿no? Sí, mi pueblo. Que está sonando también en algunos lugares bastante, ¿no? Pero a lo mejor en el contexto de ahorita, en el contexto de la pandemia. Ojalá que se están predicando arrepentimiento, ¿no? Sí. En la vida de alguno de ustedes o de alguien que conoce, cuando han juntado con otros hermanos y con un hermano de Dios, como Samuel, ¿le ha llevado al arrepentimiento? Nadie quiere hablar de sus propios pecados. A mí no precisamente. Yo creo que me ha llevado a ánimo, dependiendo también de cada persona. Y ha habido personas en mi vida que Dios ha trabajado verdaderamente en su carácter y son personas con una convicción grande. Y a pesar, como lo que me comentabas hace rato, ¿cómo es posible que Dios permita que si ellos llegaron a arrepentirse, les envía los ejércitos, ¿no? Dios, yo creo que a lo largo de nuestra vida nos lleva a puntos de convicción, como el que tenía Samuel. Fidelidad, que a pesar de no ver resultados, él continuaba orando porque creía verdaderamente en los planes que Dios tenía. ¿Hay un testimonio en tu vida donde tú viste Dios obrar en tu vida o la vida de otra persona? Hay testimonios, sí, varios. A ver, dame uno. A nosotros, para animarnos a arrepentirnos. ¿Perdón? Uno para animarnos a arrepentirnos. Bueno, yo creo que esas son convicciones que vienen personalmente. Dios nos lleva a cada uno a situaciones diferentes y nos lleva a puntos de decisión en cuanto a fidelidad. Para mí, un testimonio bastante grande fue cuando atravesé una situación de divorcio y continué yendo a la iglesia, pero muchas de las personas que estaban en esa congregación, líderes, tenían una debilidad de carácter. Y lejos de ayudarme a crecer, a salir de esa situación, todas sus actitudes pusieron en duda mi credibilidad en Dios. Sin embargo, hubieron otras personas fuera de la iglesia que me llevaron al entendimiento de la fidelidad, de la fe. Que fe no significa simplemente creer que existe un Dios y que algo mágico va a pasar y que Él milagrosamente va a transformar situaciones, sino que significa fidelidad, permanecer
a pesar de que vengan estos príncipes y sus ejércitos cuando yo estoy desarmada. ¿Cómo te hizo sentir al momento que Dios provea a otras personas en tu vida para pasar por ese tiempo difícil? Creo que eso me hizo ver que verdaderamente Dios está en control y que no tengo que esperar de personas que yo consideraba cercanas y que debían de ayudarme, que tenían la responsabilidad de ayudarme. Y no simplemente, ¿cuál era la palabra? Derramarme delante del Señor. Derramar su alma delante del Señor. Y esperar a que Él hiciera y se valiera de quien Él quisiera y de lo que Él quisiera. Wow. Tenías una iglesia llena de Elis y sus hijos, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios te mandó un Samuel. Amén. ¿Qué Sí, cambio hizo en tu vida cuando, o qué cambios has hecho en tu vida cuando ya te llevó a ese punto de poder reconocer a Dios y seguirle? Pues? Primeramente, quitarme la idea de que necesito seguir una religión. Religiosos, doctrinas humanas y enfocarme en lo que está escrito. Wow, eso es el pensamiento de que una sola iglesia tiene la verdad, que una sola denominación tiene la información correcta, que ese es el camino. Eso es exactamente lo que estaba diciendo Aarón aquí, de que no predican la verdad. Muchas iglesias, el arrepentimiento. Sobre todo el arrepentimiento. Ajá. En vez Yo de creo eso, que lo que está diciendo la hermana es un ejemplo de una iglesia desunida, ¿no? Claro. Lo que podría compartir un poquito es la experiencia de hace algunos años atrás, cuando estaba en un distrito del sur de Lima, donde por primera vez empecé a asistir a un grupo de pastores que habían y eran de otras denominaciones y nos juntamos. Y llegué pues ahí y también me uní al grupo y se empezó a formar la fraternidad de pastores, ¿no? Esta fraternidad de pastores nos llevó a hacer cosas unidas, ¿no? En acciones de, por ejemplo, las campañas de Jesús, el mes de la Biblia, hacer caminatas unidas, cultos unidos. Y fue un tiempo muy bonito, ¿no? Que hasta el día de hoy, ya estoy hablando eso ya más de 25 años, pero hasta el día de hoy me mantengo con amistad con algunos de ellos, ¿no? Aunque ya no estoy allá y todo. Wow. Eso sí es muy bonito, hermano, tener esa comunión con hermanos, ¿no? Ajá. ¿Y cómo te hizo sentir la primera vez, la segunda vez que te estás con esos hermanos y empiezan a tocar tu alma, tu corazón? Claro. No, básicamente yo tengo un cariño muy especial ahí a tres pastores que en mis primeros inicios de pastor, porque yo nunca había sido pastor y no tenía el mentoreo como a veces se tiene, entonces tuve experiencias en la iglesia pequeña donde pastoreaba y mis propios líderes de mi propia denominación no entendían un poco la situación que estaba pasando. Dificultades espirituales, realmente luchas espirituales, problemas con alcoholismo, con drogadicción y todo, pero estos pastores que vivían ahí, ya más mayores que yo, con más experiencia, me empezaron a aconsejar y a dar buenos consejos, ¿no? Que yo valoré mucho en su momento y aprecié mucho eso, ¿no? Eso cambió tu ministerio completo, ¿verdad? En muchas cosas, sí, en muchas cosas, sí. Vimos en esa historia la importancia de juntarnos con otros hermanos para tocar el corazón de Dios, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos esta historia en el futuro si nos encontramos en problemas y necesitamos a Dios? Saber que contamos con un Dios que cuida y guarda de nosotros. Que la gran
mayoría de las situaciones, sobre todo actualmente, Dios va a actuar a través, ya sea de la iglesia, a través de vecino, incluso hasta de un inconverso, de mandar esa ayuda, ¿no? Si nosotros confiamos que Dios tiene control de las cosas. Eso sí. Esta historia, como quería saber Julie, está en 1 de Samuel capítulo 7, versículo 2 a 7. ¿Ok? 1 de Samuel 7, 2 a 7. Y en 8 días vamos a ver la próxima parte, donde Israel va a ser totalmente destruido por los 5 ejércitos de los filisteos, porque no tienen ninguna arma, no sé qué va a pasar. ¿Quién va a regresar en 8 días? Amén, amén. ¿Amén? Ok, muy bien. Para mandar las invitaciones y todos los que les manda a otros también. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta bonita historia que nos ha mostrado a nosotros la importancia de tener amigos cristianos que nos pueden ayudar en nuestro caminar diario. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos digan. Amén. Estamos anhelando el día de regresar a Perú, trabajar con la iglesia anglicana allá, ¿verdad? Y con la iglesia presbiteriana en Cuernavaca, y la iglesia en Guatemala, y con la iglesia en Oaxaca. Creo que Angelina ha hablado de Julie. ¿Verdad, Angelina? En mi grupo de mejores también hay